Johnstown, la seducción de la utopía y la tragedia del fanatismo. El 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas, incluyendo más de 300 niños, murieron en la selva de Guyana. No fue un desastre natural ni un ataque externo, fue la ambición, la manipulación y el fanatismo de un solo hombre. Pero para llegar a ese punto de la historia, vamos a tener que remontarnos un tiempo atrás. James Warren Jones, nacido en 1931 en Creta Indiana, fue el fundador de esta comunidad nombrada como el Templo del Pueblo. Desde muy pequeño, él desarrolló un interés muy grande en la religión y en la oratoria. Asistió a una iglesia evangélica pentecostal, en donde se enamoró de la música gospel y de la potencia que tenían los predicadores. Admiraba a un pastor en particular, le fascinaba ver cómo todos lo escuchaban y lo obedecían. Gracias a eso, él comenzó a predicar con solo 12 años de edad. A esa edad ya tenía sermones que hablaban sobre maldiciones y condenación en el fuego eterno. Por otro lado, en su casa, el ambiente no era el mejor. Tenía un padre que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que estaba traumatizado por lo que había vivido, lo que lo llevó al alcoholismo y al ser violento con su familia. Y por otro lado estaba su mamá, que era una fiel creyente de la reencarnación, por lo cual le contaba sobre sus vidas pasadas y le prometía que él iba a vivir más vidas, que él iba a volver a reencarnar. Gracias a la combinación de todos estos factores, él logró formar sus creencias, su ideología y su postura política. Él combinó estos elementos religiosos con una fuerte postura social. Tenía una postura antirracista, lo cual, teniendo en cuenta el contexto que era 1954, que la gente todavía era muy racista, lo llevó a tener conflictos con sus superiores en la iglesia. Él quería que los feligreses afroamericanos se sentaran en las filas de adelante cuando siempre eran relegados a las filas de atrás, no eran dignos. A sus 20 años se afilió al Partido Comunista de Estados Unidos, lo que lo llevó posteriormente a centrar al socialismo como una base de su ideología. Disfrutaba de la idea de la obediencia. Empezó a leer la Biblia, llegando a memorizarse evangelios enteros. Creía ser la reencarnación de Lenin, Jesucristo y Buda. Fundó su propia congregación, el Templo del Pueblo, en 1954. Algunas fuentes dicen que fue 2 años antes. La congregación ganó popularidad rápidamente, ya que Jones se posicionó en contra del racismo, ofreciéndose como un representante de la gente negra, las personas con una orientación sexual diferente y la gente que la sociedad descartaba, las minorías. También se sabe que ganó mucha popularidad debido a su activismo en pro por los derechos civiles, ganando incluso un premio Martin Luther King. A medida que aumentaba su poder e influencia en los feligreses, comenzó a exigir obediencia absoluta, a rechazar a la Biblia y a nombrarse a sí mismo Jesucristo en la tierra. Empezó a exigir que la congregación entregara sus bienes con la excusa de que esa es la forma de desligarse del mundo terrenal. Utilizó el control sexual como una herramienta de poder, socavando las relaciones personales y la autonomía de sus fieles. Pero necesitaba más, necesitaba un lugar donde la autoridad sea incuestionable y sin límites, algo que en Estados Unidos no podía garantizar. Obtuvo un préstamo significativo para adquirir un vasto complejo en las tierras de Guyana, en la selva, lo que consolidó su proyecto como una empresa real. No solo su ambición lo llevó al punto de querer trasladarse. Ante las crecientes denuncias públicas de maltrato, explotación y amenazas, Jones partió apresuradamente a Guyana en junio de 1977, seguido de casi 900 feligreses, con un objetivo en mente, que era edificar un paraíso sobre la tierra, lejos de la sociedad capitalista. Esta fue la excusa que le puso a los miembros de su comunidad. Una pregunta importante es, ¿por qué Guyana? La selva le proporcionaba un aislamiento geográfico que Jim necesitaba para ejercer un control absoluto sobre los miembros de la comunidad, sin interferencia externa. Esto le permitió confiscar los pasaportes de la gente y censurar toda comunicación e información que provenga de Estados Unidos. La comunidad, que llegó a tener más de 900 miembros, era predominantemente juvenil
y tenía una alta presencia de miembros afroamericanos, un 68% más o menos. A pesar de la promesa de igualdad, Jones se autoproclamó gobernante de ese reino, acaparando todos los pasaportes de las personas para evitar que huyeran. Johnstown fue presentada como un paraíso, una utopía, lejos de la sociedad capitalista y racista de Estados Unidos. Sin embargo, esta utopía, volvemos a decir, se convirtió en un lugar de control absoluto ejercido por parte de Jones, donde implementaba el trabajo forzado y el castigo físico, hostigamiento y humillaciones, torturas, violencia, además de las condiciones deplorables de vida, que más allá del castigo directo, que es muy fuerte para tocarlo en un video de YouTube, el trabajo exuberante, el calor, el sueño y la alimentación deficientes eran formas de abuso que afectaban neuronalmente a los miembros, haciéndolos más susceptibles a la manipulación. No solo existían estas técnicas de control, había una técnica en especial que era crucial para la manipulación psicológica y la preparación para el suicidio masivo. Esto no era un acto espontáneo, era preparado, era un plan de contingencia que tenía esta persona por si las cosas salían mal, por si todo se descontrolaba. Esta técnica tenía como nombre las noches blancas. Las noches blancas eran sesiones de adoctrinamiento y simulacros de crisis, organizados de forma inesperada, espontánea, por este señor. Su objetivo principal era probar y reforzar la lealtad de sus seguidores de manera incondicional, acostumbrándolos también a la idea del suicidio revolucionario como la única alternativa honorable a la persecución externa. En realidad no había persecución externa. Lo que pasa es que él los tenía engañados, diciendo que la CIA y el FBI los estaba persiguiendo, los quería asesinar, los tenía todos engañados. Por lógicas razones, igual, por su instinto de supervivencia quizás, no todos le obedecían, no todos reaccionaban bien a estos simulacros. Quienes se negaban a beber o intentaban huir eran clasificados como traidores y eran sometidos a castigos horribles y eran vigilados de cerca por la milicia armada. Los espeluznantes relatos, las noticias sobre los abusos llegaron a oídos del congresista de California, Leo Ryan, y obviamente a la prensa. Ryan y un grupo de periodistas viajaron a Johnstown en noviembre de 1978, en el momento de la tragedia, para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Durante su visita en la comunidad, varios miembros de la secta confesaron su deseo de salir, de irse, de huir a Estados Unidos y de que por favor él los llevara. Este hecho fue visto por Jones como una traición imperdonable. En la mañana del 18 de noviembre de 1978, el día de la tragedia, mientras el congresista, los periodistas y un grupo de desertores se preparaban para partir en la pista de aterrizaje más cercana, fueron emboscados por la milicia del Templo del Pueblo. El congresista, junto con 3 periodistas y un desertor, fueron asesinados a balas. Tras la muerte del congresista, Jones reunió a toda la comunidad de Johnstown y les dijo que las amenazas eran reales y que era el momento de terminar con la agonía, pero clamando que la muerte era un acto revolucionario. Jones y los miembros más leales del Templo del Pueblo reunieron a todos los feligreses en un pabellón y lo rodearon con hombres armados para asegurar que nadie se pudiese escapar. Se les distribuyó a todos un recipiente con jugo de uva y cianuro. Es un veneno mortal eso. La masacre comenzó con los más vulnerables, los niños, los bebés, los cuales recibían la bebida a través de una jeringa. Los niños ya estaban acostumbrados por estos simulacros que habían tenido antes, entonces lo bebieron sin problema. Luego los adultos bebieron eso o se inyectaban el cianuro directamente en las venas, los más fieles. Hubo resistencia, sobrevivientes y grabaciones que indican que dudaban o intentaban oponerse, como fue el caso de una mujer llamada Christine Miller, la cual fue silenciada, junto con todos los demás que trataban de oponerse a esto. Los guardias armados aseguraron del cumplimiento de la orden, por lo cual se dice, y obviamente yo creo que todo el mundo opina lo mismo,
es que en lugar de considerarlo un suicidio masivo, es un asesinato masivo forzado. Esa tarde, más de 918 personas perdieron la vida. Entre ellas, alrededor de 200 niños fueron asesinados por envenenamiento con cianuro. El autor intelectual de este crimen fue encontrado muerto por una herida de bala en la cabeza, presuntamente autoinfligida. La población de Jonestown era predominantemente estadounidense, por lo que el ejército de Estados Unidos fue llamado para investigar y para recuperar los cuerpos de los ciudadanos. La escena era horrible, los cuerpos se descomponían rápidamente por el calor y por la humedad, entonces era muy difícil poder identificarlos con el pasar del tiempo. Inicialmente los equipos contaron menos cuerpos de los que fue la cifra final, que superaba las 900 personas, una cantidad que las autoridades se negaban a creer. Aunque la mayoría murió, algunos lograron escapar del envenenamiento y se lograron ocultar en la selva. Uno de los seguidores que estaba en el grupo del congresista que iba a partir fue de los pocos miembros del Templo del Pueblo que enfrentó cargos en los Estados Unidos por su papel en el asesinato del congresista. Si bien él no fue el autor del crimen, él dio el aviso a la milicia para que dispararan. En resumen, la historia de Jonestown y el Templo del Pueblo no es simplemente un hecho aislado, sino un trágico estudio sobre el poder destructivo del control carismático y el fanatismo. Lo que Jim Jones prometió como una utopía socialista y racialmente armoniosa en la selva de Guyana se transformó rápidamente en el régimen de abusos, paranoia y aislamiento forzado. La magnitud de las muertes en Jonestown pone como manifiesto la fragilidad psicológica de las comunidades aisladas y la eficiencia de la manipulación coerciva. Los seguidores de Jones, muchos buscando un refugio de la discriminación y la injusticia social en Estados Unidos, se encontraron atrapados en una realidad donde la lealtad al líder superó el instinto de supervivencia. A pesar de las décadas transcurridas de la tragedia, este momento perdura no solo como un momento de horror histórico, sino como un llamamiento a la vigilancia contra el extremismo y el abuso de poder bajo cualquier bandera. La cuestión fundamental que sigue rondando es: ¿qué tan lejos puede llegar la desesperación humana o la búsqueda de un paraíso terrenal antes de que se convierta en un infierno total? El nombre de Jonestown será siempre el sombrío recordatorio de que la fe, sin cuestionamiento, puede producir la aniquilación.